Filosóficamente soy tomista porque en el tomismo, es decir, el marco filosófico propugnado por Santo Tomás de Aquino en obras como la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles, he encontrado la mayor profundidad, he encontrado gran amplitud, trata múltiples temas sobre ontología, epistemología, ética, antropología filosófica, filosofía política, etcétera. He encontrado un carácter sistemático alucinante. Pocos filósofos son tan sistemáticos como Aquino. Hay gente que se cree tan racional, y el filósofo que más admira es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es el más asistemático de los filósofos. Dice, no, yo soy ateo porque he leído a Nietzsche. Dice, oye, ¿en qué parte de toda su obra Nietzsche presenta siquiera un solo argumento para mostrar que Dios no existe? Nietzsche no da ni un solo argumento. De hecho, Nietzsche rara vez desarrolla argumentos. Lo que pasa con la filosofía de Nietzsche es que Nietzsche es un escritor genial. O sea, para mí Nietzsche es un escritor de primera y un filósofo de tercera o de quinta. Pero como escritor es absolutamente genial. Y los análisis psicológicos e introspectivos que realiza Nietzsche me parecen muy fuertes en el sentido de que impactan psicológicamente al lector. Pero yo encuentro que la fuerza del pensamiento de Nietzsche es sobre todo una fuerza emocional. Nietzsche no está desarrollando argumentos, silogismos, justificando proposiciones. Léete una obra de Nietzsche como La Gaia Ciencia o El Hacía los Zaratustra, etcétera, y luego léete la Suma Teológica. Tú podrás estar de acuerdo o no con Santo Tomás de Aquino, pero tienes que reconocer que no hay filósofo que sea más sistemático. Santo Tomás para cada tema lo divide en subtemas. O sea, las partes las divide en cuestiones y las cuestiones encima las divide en artículos. Entonces, subtemas. Y adicionalmente se pone objeciones a sí mismo para cada cuestión y objeciones bien pensadas, da su propia respuesta afirmando su postura y refuta las objeciones del contrario. Yo cuando me he leído a Kant, por ejemplo, que he visto como uno de los filósofos más sistemáticos y rigurosos, Kant de cada cosa que dice no se pone a refutar las opiniones contrarias. En diversas ocasiones interactúa con opiniones contrarias, pero no es sistemático en a cada rato, por cada cuestión, refutar las visiones contrarias o plantearse objeciones a sí mismo. Santo Tomás sí lo hace. No he visto en toda la historia de la filosofía alguien que sea más sistemático y más riguroso en plantearse objeciones a sí mismo y responderlas que Santo Tomás. Al mismo tiempo, cuando hablo de la profundidad de su filosofía, voy a la cuestión de que va al fondo de todo. Esto es Dios. En la Suma Teológica hay un preámbulo, que es la primera cuestión sobre la doctrina sagrada, y la cuestión 2 es la existencia de Dios. Y Santo Tomás comienza a entender todo lo demás a partir de Dios. No pone a Dios como una cosa accesoria o derivada, sino que es el punto de partida. Y efectivamente es la forma más coherente de comprender las cosas, porque si Dios existe, entonces hay una instancia fundante del ser desde la cual hay que entender todo lo demás, porque todo se deriva de ahí, y la mejor forma de entender todo sería así, partiendo de la existencia de Dios, la cual habría que garantizar primero, demostrar primero, como bien hace Santo Tomás con las 5 vías, y luego proseguir. Ahora, si Dios no existe, entonces ya no hay un parámetro para la racionalidad. En realidad, todo deviene en el absurdo. Y esto sí lo reconocía Nietzsche en su poema El Loco, en el aforismo 125, La Gaia Ciencia. El propio Nietzsche dice, hemos matado a Dios, nosotros lo hemos matado, Dios ha muerto, pero también dice, ¿acaso ya existe un arriba y un abajo? ¿Hacia dónde girará la Tierra por el vacío del espacio infinito? O sea, el propio Nietzsche entiende que ya no hay una escala objetiva de valores que Dios, si es que Dios no existe. Claro que lo que Nietzsche dirá es que el superhombre puede autoconstruir sus propios valores, pero el superhombre me parece una cuestión de mitología, a decir verdad. Luego, ¿cuál es el marco filosófico que menos me gusta? Esta es una cuestión de preferencias, ¿no? El que menos me gusta, si hablamos de gustos, es el positivismo lógico, o sea, la filosofía analítica en la vertiente positivismo lógico. Lo primero que yo he mencionado en mi valoración de Santo Tomás es su profundidad, porque Santo Tomás habla de las cuestiones del sentido de la vida, del destino del hombre, del origen, de la existencia de Dios. En cambio, el positivismo lógico simplemente dice, todas esas cuestiones son puros juegos de lenguaje que son absurdos. Y esos juegos de lenguaje que no tienen sentido no son parte de la filosofía. Entonces, lo que es más importante de la filosofía, aquello a lo que más se requiere que dé respuesta a la filosofía, el positivismo lógico dice, no, es que eso
son proposiciones sin sentido, no podemos dilucidarlas ni viene el caso que las dilucidemos. Entonces, en cierto modo, veo al positivismo lógico, a la filosofía analítica bajo la vertiente positivismo lógico, como la negación misma de la filosofía, el renunciar a la filosofía. De ahí que eventualmente se venga a decir que la filosofía simplemente se ocupa del análisis del lenguaje. Hay filósofos de esa vertiente que dicen eso en línea con ciertas frases de Wittgenstein. Y eso debería dar vergüenza. O sea, decir, oh, la filosofía simplemente se dedica al análisis del lenguaje. Es como que yo diga, yo Dan Turbina nomás me dedico a trapear el piso y dejarlo limpio para que la gente ahí camine. Y quien va a caminar es la ciencia. Y nosotros simplemente le limpiamos el piso. Es una tontería, la verdad, reducir la filosofía a eso. La verdad me pareció una respuesta... yo pensé que me iba a decir o la filosofía marxista o la filosofía liberal, personalmente, pero me sorprendió con la respuesta del positivismo. Le Lo que comentaré pasa que... es que el marxismo y el liberalismo son rangos de filosofía política. Entonces, en cuestión de filosofía política, yo estoy muy opuesto a ellos. No obstante, para mí la batalla fundamental es en el campo ontológico, ¿no? Y el positivismo lógico sí me da cólera en términos de gustos porque ellos ni siquiera quieren entrar a ese debate, simplemente dicen, ah, ese debate es absurdo, ¿no?